Gracias, reciban cordial y atento saludo en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Les habla el instructor Sigifredo Cernos Pina para presentarles la cuarta y última videoconferencia del curso de formación complementaria Contabilidad en las Organizaciones. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. La agenda que vamos a tratar hoy es las generalidades, el desarrollo de la temática, una sesión de inquietudes y finalmente haremos las conclusiones. El objetivo de esta sesión sincrónica es dar a conocer los aspectos relacionados con el tema de los estados financieros y sus elementos, como también presentar las actividades calificables de esta unidad. La información sobre los estados financieros. La información es verídica, debe ser confiable y representativa de una empresa que refleja a través de los estados contables, es decir, el balance general y los estados de resultados. El análisis de estos documentos proporciona a las empresas elementos básicos para la toma de decisiones con el fin de organizar y garantizar el cumplimiento de los objetivos y alcanzar la visión de la empresa. Hablemos sobre la importancia de los estados financieros. Son un medio para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de la empresa. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidad de dinero derivados de tales registros, reflejan a una fecha de corte la recopilación, la clasificación y resumen final de los datos contables. Los estados financieros básicos. Se consideran básicos dentro de los estados financieros el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Además de estos, existen otros estados, aunque las normas legales los toman por básicos. Para efectos de análisis financieros, se consideran auxiliares o complementarios. El balance general representa la situación de los activos y pasivos de una empresa, así como también el estado de su patrimonio. En otras palabras, presenta la situación financiera o las condiciones de un negocio, en un momento dado, según se refleja en los registros contables. El nombre más utilizado para este estado es el de balance general, pero también algunos lo denominan estado de situación financiera, estado de inversiones, estado de recursos y obligaciones, estado de activo, pasivo y capital. Vemos entonces las divisiones principales del balance. Son el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo representa los bienes y derechos de la empresa. Dentro del concepto de bienes están el efectivo, los inventarios, los activos fijos, etc. Dentro del concepto de derechos se pueden clasificar las cuentas por cobrar, las inversiones en papeles del mercado y las valorizaciones. El pasivo representa las obligaciones totales de la empresa en el corto y el largo plazo, cuyos beneficiarios son por lo general personas o entidades diferentes a los dueños de la empresa. Ocasionalmente existen pasivos con los socios o accionistas de la compañía. Encajan dentro de esta definición las obligaciones bancarias, las obligaciones con proveedores y las cuentas por pagar. Y el patrimonio representa la participación de los propietarios en el negocio y resulta de restar el total del activo el pasivo con terceros. El patrimonio también se denomina capital contable o capital social.
El estado de pérdidas y ganancias representan las ventas menos, estamos viendo la estructura, las devoluciones y ventas que se hagan, darían las ventas netas menos el costo de ventas para una utilidad neta. Los gastos de administración, los gastos de ventas, y otros gastos operacionales para que nos dé una utilidad operacional. Se le restan los gastos financieros, se le suman los otros ingresos, menos otros gastos. Si hay una corrección monetaria, nos dará la utilidad antes de impuestos. Luego viene la provisión que se debe de hacer para el impuesto de renta. Nos daría una utilidad neta. Hablemos entonces de los principios de los estados financieros. Existen unos principios contables básicos aceptados a los que deben acogerse los contadores, los cuales abarcan las convenciones, las normas y procedimientos necesarios para limitar las prácticas contables desarrolladas con la base en la experiencia, el criterio y la costumbre. El conocimiento de estos principios facilita una comprensión más completa y profunda de los estados financieros. Los datos contables deben registrarse en términos de dinero, en Colombia, en pesos. Pero es conveniente la presentación nacional de datos que ilustren sobre los efectos, por ejemplo, de la inflación en los estados financieros. Un segundo principio es que toda transacción debe ser contabilizada por partida doble, es decir, que sobre todo activo existen derechos o participaciones de los socios o los acreedores. La empresa es una entidad distinta de los propietarios. Esta concepción es indispensable para sentar las bases contables. Otro principio, se debe partir del supuesto de que los estados financieros son consistentes, es decir, que se han empleado las mismas técnicas contables todos los años, de tal manera que pueden ser comparadas sin error. Los ingresos se reconocen cuando el proceso de vengar está cumplido o virtualmente cumplido, se han efectuado un intercambio económico. Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. Es uno de los últimos principios. También existen las limitaciones sobre los estados financieros. Los estados financieros tienen la apariencia de ser algo completo, definitivo y exacto. Sin embargo, presentan complejidades, presentan también unas restricciones y limitaciones, como que en esencia son informes provisionales, ya que la ganancia o pérdida real de un negocio solo puede determinarse cuando se vende o se liquida. Por consiguiente, no pueden ser definitivos. Los estados financieros representan el trabajo de varias partes de la empresa con diferentes intereses. Por ejemplo, la gerencia, el contador, la auditoría. Además, incluyen una alta dosis de criterio personal en la evaluación y presentación de ciertos rubros. Otra limitación es que en una economía inflacionaria, la contabilización de activos y pasivos, por su cuantía original, no permite establecer en un momento determinado el valor y la situación real de la empresa. En este punto, los ajustes por inflación han venido subsanándolo, por lo menos en parte, esta limitación. Y otra limitación es que los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes entre sí, como puede ser para la administración, para los accionistas, las bolsas de valores, los acreedores. Esto implica necesariamente ciertas restricciones y ajustes en su presentación para cada caso.
Vemos entonces las actividades que se deben desarrollar en esta unidad 4, en esta última unidad. Un blog, la participación en un blog, una evaluación de los estados financieros y una evidencia presentando un balance general y un estado de resultados. Y adicionalmente, siendo la última semana, se presenta un sondeo de la evaluación del programa que ya está disponible. Vemos entonces lo que hace relación con la participación en el blog con el título de rentabilidad. María desea saber si la empresa que creó es rentable. Para esto, ella cuenta con los soportes y los registros de sus movimientos contables. Con base a lo anterior, se debe participar haciendo un escrito en el que indica a María, de acuerdo a su experiencia, el procedimiento para resolver su inquietud, la importancia de verificar la rentabilidad de una empresa. Sobra decir que hay que explorar las participaciones de los compañeros. Se dice que la rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia. Por ejemplo, si el negocio de María será rentable cuando genera mayores ingresos que egresos. Un cliente rentable cuando genera mayores ingresos que gastos. Un área o departamento de una empresa es rentable cuando genera mayores ingresos que costos. Y entonces, planteado este tema, la rentabilidad de cualquier inversión debe ser suficiente de mantener el valor de la inversión y, obviamente, de incrementarla. Dependiendo del objetivo de la persona que está haciendo la inversión, la rentabilidad generada por una inversión puede dejarse para mantener o incrementar la inversión, o puede ser retirada para invertirla en otro negocio más atractivo que genere mejores y mayores utilidades. Vemos entonces que en esta unidad se presentan una evaluación sobre los estados financieros. Desarrollémosla de una vez entonces. Dice, de acuerdo a la preparación y análisis de los estados financieros, estos pueden ser certificados cuando son otorgados por el representante legal, el contador público que los preparó y el revisor fiscal del ente, y dictaminados cuando se acompañan de la opinión profesional del contador público que los examinó. Ese sería para rellenar los espacios vacíos. Una segunda pregunta dice, los estados financieros, la preparación y presentación de responsabilidad de los administradores del ente son el medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. Una tercera pregunta dice, lea el siguiente enunciado y a continuación seleccione la opción que considere correcta. La disciplina que da origen a los estados financieros es la contabilidad, sería la opción correcta. Una cuarta pregunta. El balance general es uno de los estados financieros básicos que se conoce también con otros nombres como lo veíamos ahora en la descripción del tema, es el estado de inversiones o el estado de activo, pasivo y capital. Una quinta pregunta, de definir falso o verdadero. El pasivo representa las obligaciones parciales de la empresa en el corto plazo, cuyos beneficiarios son, por lo general, los empleados y dueños de la empresa. Esta afirmación es falsa. La sexta, lea detenidamente el enunciado y a continuación escriba en los espacios
en blanco la palabra que corresponde. El estado de pérdidas y ganancias muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante un periodo de tiempo determinado, que generalmente es un año. Esas serían 6 de las 10 preguntas. Luego entonces se presentan una información con unos datos. Hay que clasificarlos, los activos, los pasivos, las cuentas de patrimonio, y también están incluidas cuentas de resultados. ¿Sí? Con eso entonces debemos de hacer el estado de resultados y el balance general. Vemos entonces de acuerdo a este formato. Las ventas son de 16 millones de pesos, no hay devoluciones, entonces los ingresos operacionales serían de 16 millones, el costo de ventas, 9 millones de pesos, la diferencia nos da la utilidad bruta nacional de 7 millones de pesos. En el informe no se presentan gastos de administración ni gastos operacionales de ventas, por lo tanto la utilidad operacional es de 7 millones de pesos. No hay ingresos operacionales, pero sí presenta unos gastos no operacionales. Lo restamos dándonos una utilidad neta antes de impuestos de 5.975.000 pesos. Como es un curso básico, todavía no hemos contemplado el impuesto de renta, entonces no se presenta ni las reservas. Entonces la utilidad del ejercicio será de 5.975.000 pesos. Entonces, con esos datos, hacemos la clasificación activo, caja, primero de los activos corrientes, caja 2.600.000, la caja menor de 400.000 pesos, valores en bancos de 5.800.000 y en total unos activos corrientes de 19 millones de pesos, los activos fijos representados en los terrenos, los edificios y la maquinaria para un total de 22 millones de pesos y no hay otros activos para un total de activos de 41 millones de pesos. Los pasivos, como decíamos, se presentan por orden de exigibilidad. Las obligaciones bancarias, 7.715.000, los proveedores, un sobregiro, el impuesto por pagar para un total de pasivo corriente de 12.525.000, hay un pasivo a largo plazo de 2.500.000. Y venían las cuentas del patrimonio, capital de 20 millones de pesos, trasladamos la utilidad del ejercicio de 5.975.000 para un total de 25.975.000. Sumamos los pasivos del patrimonio para un total de 41 millones de pesos, sumas iguales. ¿Listo? Cris, ¿tienes alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Cómo te ha parecido esta última sesión? Si quieres, te habilito el micrófono o si quieres me escribes por el mensaje de texto. Si tienes preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Vamos entonces a las conclusiones. Los estados financieros son importantes porque son documentos serios con validez oficial que permiten tener una idea muy organizada sobre las finanzas de la empresa. Ayudan no solo a ver el pasado, sino a aprender de este para mejorar al año siguiente. También permiten estudiar de manera clara y eficaz en qué se ahorró y en qué se gastó de más. Bueno, entonces me quedan las últimas palabras. La última semana, como se notificó hoy en el anuncio, el curso se termina el próximo domingo a las 2 de la tarde. Entonces,
es necesario que sus actividades las envíen a más tardar el viernes, porque si de pronto hay alguna aclaración, alguna anomalía, que se presente para hacer las correcciones correspondientes y así puedan certificarse dentro del certificado. Está durando aproximadamente entre unos 20 y 25 días hábiles. ¿Sí? Después de terminada el curso, cerrada la ficha o curso que denominamos nosotros. ¿Listo? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces te doy el agradecimiento de haber estado hoy. No estuvimos solos, tal vez hubo algún inconveniente. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces te espero. Anoche te acabé de calificar las actividades que enviaste. Ahí saliste en el cuadro de honor. Te felicito, has sido muy juiciosa en tus actividades. Muchas gracias. Estudiantes, aprendices, así es que uno necesita el país. Muchas gracias, Cris, por su participación. Bueno, muy amable. Hasta luego. Que pase una buena noche.